Buenas noches, muchas gracias por acompañarnos en este Facebook Live de Popular Pensiones. Esto es en conmemoración del Día Mundial del Ambiente y qué mejor manera de celebrarlo compartiendo con ustedes algunas muy buenas prácticas ambientales para generar un impacto positivo en nuestro ambiente. Mi nombre es Melissa Castillo, yo soy la gestora ambiental de Popular Pensiones y esta noche cuento con la grata compañía de Josué Víquez Villalobos. Él es ejecutivo de las BP Total de Paseo Colón, también está a cargo del Comité Local de Bandera Azul Ecológica de dicha BP Total y tiene también 2 años de experiencia personalmente participando en la categoría de hogares sostenibles. Muchísimas gracias, José, por acompañarnos esta noche. Bienvenido. Muy buenas noches a cada uno. Un gusto estar con ustedes. Esperamos que puedan disfrutarlo también y aprender con nosotros. Muchas gracias, José. Bueno, recordarles que pueden hacer sus comentarios, sus consultas en el chat del Facebook Live y ahí nuestras compañeras de apoyo pues van a estar solventándolas o compartiéndolas con nosotros al final de esta charla. Voy a compartir la presentación que va a ser nuestra guía en este conversatorio, en este compartir de experiencias. ¿Ahí la ves, Josué? Sí, ahí se puede ver. Ok, perfecto, muchas gracias. Bueno, como les estaba comentando, en este mes del ambiente nos gusta compartir esas prácticas sostenibles para que entre todos, como les decía, podamos generar estos impactos positivos y qué mejor manera pues que sea desde nuestro hogar, ¿verdad? Desde donde estamos ahorita por este tema de teletrabajo y la situación de pandemia, pues bueno, iniciamos en nuestro nicho, como decimos popularmente. Vamos a ir viendo como cada uno de los parámetros o los recursos que están asociados a nuestras actividades diarias, a nuestras actividades domésticas y pues vamos a iniciar con algunas recomendaciones en agua, que es nuestro recurso vital, ¿verdad? De gran importancia y que está ligado a todas nuestras actividades cotidianas. Una buena práctica que recomendamos y que usualmente pues la vemos reiterada y repetida en muchas charlas y demás, pues bueno, es el temita de las duchas cortas. Aquí es importante enfatizar, ¿verdad? Que son muy ricas las duchitas, muy confortables, pero tenemos que tener conciencia de hacer un consumo racional de este recurso. ¿Por qué? Porque resulta que por cada minuto que pasamos con el tubo abierto, estamos consumiendo aproximadamente unos 12 litros de agua. Imagínense que es un minuto, ¿verdad? Cuando la norma o lo que nos dice la recomendación, bueno, mantengamos duchas de máximo 10 minutos. Entonces vean que si sumamos es grande la cantidad de agua que estamos consumiendo. Otra buena práctica es ligada al cierre de la llave y más en estos tiempos donde tenemos que intensificar y hacer más frecuente el lavado de las manos, ¿verdad? Como medida preventiva ante la COVID-19. Y es importante tener conciencia de cerrar el tubo, ¿verdad? No solo cuando lavamos las manos, sino también cuando cepillamos nuestros dientes, cuando también nos estamos afeitando, nos estamos haciendo una limpieza facial. ¿Por qué? Porque por cada minuto que pasa el tubo abierto, estamos consumiendo aproximadamente 6 litros de agua. Como decía Melissa, ¿verdad? Qué duro que es a veces esas duchas cortas, ¿verdad? O Sí, cambiar esa claro. cultura, pero como poco a poco lo vamos logrando. Ahí que ustedes ven la lavadora, ¿verdad? ¿Cuántas veces, ¿verdad? No hemos lavado y tal vez no tenemos la carga completa. Entonces, una recomendación que les damos para que ahorren agua es en este caso que la carga realmente ustedes vean de que está la ropa suficiente para que así podamos ahorrar agua, ¿verdad? No que lavemos solo ciertas cosas o que hagamos tal vez a la semana varias veces el lavado, poderlo disminuir. Igualmente, aquí les doy otro tip, otro consejo que tenemos, que es el de lavado del auto, ¿verdad? Tal vez ahorita con el teletrabajo se ha disminuido bastante, pero tal vez el agua que desechamos, ¿verdad? Lo podemos utilizar también para poderlo aprovechar. En este caso, si no les gusta, o hay muchas personas que no prefieren tal vez la carrocería del vehículo, pero lo podemos utilizar para el lavado también de las llantas, ¿verdad? Y ahí nos ahorramos también un poquito más. Exactamente, es una muy buena práctica de reutilización y no estamos consumiendo agua potable, ahora que es el recurso tan importante para el consumo humano. Súper importante esa recomendación. Ahora nos vamos a trasladar a los inodoros, ¿verdad? Lo importante acá es considerar sistemas de descarga inteligentes. Si tenemos servicios sanitarios de tecnología un poquitito más antigua, pues si está en nuestras posibilidades hacer este cambio de tecnología de descarga inteligente que nos ayuda a consumir bastantes litros de agua. Eso es una buena opción.
Y en los grifos, bueno, ahí podemos instalar estos dispositivos que se conocen como perlizadores y aireadores, que lo que hacen es que al agua le transmiten un flujo de aire y permiten que el caudal, por así decirlo, o el flujo de agua se reduzca. O sea, no perdemos presión, tenemos menos cantidad de agua y por ende estamos consumiendo menos recursos. Entonces es súper importante considerarlo. Usualmente los grifos nuevos traen estos dispositivos, no se los quitemos. A veces generamos esa práctica porque el chorro chiquitito no nos gusta, no los eliminemos, ¿verdad? O sea, a veces por practicidad los quitamos, Sí. pero no, lo ideal es dejarlos y si no hay, pues poder conseguirlos en ferreterías o en algún centro de inodoros, este tipo de lugares que venden estos dispositivos para poder colocarlos en el fregadero o también en las pilas de la cocina, súper importante. Así como decía Melissa, en este caso, si tal vez no tenemos ahorita para poder hacer el cambio del sistema de descarga inteligente, podemos incluir una botella. Si tal vez son inodoros que son de 12, 14, 16 litros, podemos incluir una botella y esto nos va a ayudar, ¿verdad? La botella la llenamos de agua, la cerramos y la incluimos y eso nos va a ayudar a que la descarga no sea tanta como la que tal vez el tanque tiene y eso nos va a ayudar a reducir bastante el agua. ¿Cuántas veces ustedes ven ese grifo, ¿verdad? Y ven la gota y vemos tal vez que gotea algo y no hacemos nada, la dejamos ahí porque decimos, no, es una gota, ¿verdad? Que tal vez está ahí, nada más la escuchamos sonar. Y esas gotas, a veces esas fugas, representan un gasto que al final, si sumamos todo, es bastante grande. Entonces, aquí les damos una recomendación, que es, estén llevando un control del agua mes a mes, hagan una revisión también de las tuberías, ¿verdad? Porque a veces pueden existir fugas. Con esa revisión, estén verificando. Si ven que un mes subió el agua, ustedes determinen qué fue, por qué fue que sucedió esto, ¿verdad? Y empiezan a tomar acciones y van llevando un control. Eso les ayuda también a irlo disminuyendo poco a poco. Exactamente, es súper importante tener control, tener monitoreado los Uh -huh. consumos que estamos generando en nuestro hogar, que es una muy buena práctica, tanto en el agua como en la electricidad, como en la generación de residuos, son indicadores súper importantes. Otro aspecto importante que tenemos que considerar en nuestro hogar es que nosotros generamos aguas residuales y que va muy ligado y muy de la mano con el consumo de agua, porque al final el agua que consumimos se traslada inmediatamente a un agua residual. Y con este enfoque, bueno, vamos a dar algunas recomendaciones o considerar algunos aspectos, ¿verdad? De cositas o residuos que no debemos depositar en un servicio sanitario. ¿Y por qué no debemos? ¿Cuáles productos o cuáles residuos son los que no debemos depositar? Por ejemplo, lo que sea sodio. Por ejemplo, condones o lo que son protectores, toallas sanitarias, tampones, por ejemplo, porque estos productos o estos residuos pueden obstruir el sistema, además que pueden saturar el tanque séptico. Por eso son productos que no se van a degradar y que van a ocupar el espacio de los residuos de aguas negras, ¿verdad? Entonces, esto nos puede saturar nuestro tanque séptico y bajar el rendimiento del tratamiento en sí, ¿verdad? Recordemos que en Costa Rica el mayor sistema de tratamiento de aguas negras que tenemos es el tanque séptico. Entonces, es importante tener presente que estos residuos no se deben depositar en el servicio sanitario. De igual manera, los medicamentos tienen sus reacciones químicas, si los depositamos en el servicio sanitario, llegan al tanque séptico y van a generar una reacción negativa que puede perjudicar a las bacterias que degradan esta materia fecal. Entonces, nuestra recomendación es nada de condones, nada de este tipo de toallas sanitarias, ni medicamentos. Lo único que debemos depositar, pues, son nuestros residuos fisiológicos, ¿verdad? Eso es lo único, pues, que debe depositarse en el servicio sanitario. Y ahora vamos con otro datito interesante que es con respecto al papel higiénico. El papel higiénico, el famoso papel El higiénico, famoso, ¿verdad? exactamente. ¿Cuántas veces no nos han preguntado, ¿verdad? ¿Será malo, será bueno depositar el papel higiénico? Y aquí les vamos a recomendar, si ustedes de los que lo botan en el inodoro, ¿verdad? Les recomendamos en el sanitario, ¿verdad? Que no lo hagan. ¿Por qué? ¿Verdad? Es importante. Ustedes saben que esto va a un tanque séptico, hay tratamientos en este caso, ¿verdad? Que si depositamos el papel higiénico, no se va a degradar, ¿verdad? Con las bacterias que están, como normalmente lo hacen los residuos que nosotros depositamos. Entonces, este papel lo que va a hacer son obstrucciones en las tuberías que al final, si ustedes tienen un tanque séptico, van a ver que tal vez se llena muy rápido, ¿verdad? Que tal vez en los peores de los casos hasta se puede desbordar, ¿verdad? Entonces, evitar desde ahora eso, ¿verdad? Y al saber que esto dura más, ¿verdad? No depositarlo ahí, ¿verdad? Podemos darle mejor un tratamiento adecuado. Exactamente, ahí nada más lo depositamos adecuadamente en el basurerito y que va a ser dispuesto ya en un relleno sanitario.
Exactamente, eso es una de las prácticas adecuadas en el servicio sanitario. Ahora nos vamos a trasladar a la cocina. Aquí es muy importante, ¿verdad? El enfoque de aguas residuales cuando estamos lavando los platos. Ahí estamos generando un agua residual y el enfoque va más ligado a esos residuos sólidos que tenemos en nuestro plato, ¿verdad? Esos sobritos de alimento que tuvimos, vamos a lavar los platos y resulta que la práctica más sencilla es sacudir el platito en la pila de la cocina. Y no es una práctica adecuada. ¿Por qué? Porque de igual manera en el servicio sanitario solo van líquidos. Igualmente, pues aplica para las pilas de las cocinas, ¿verdad? Aquí lo único que debe ir es el agua, nada más. Para el caso de esos sólidos, de esos sobrantes de alimentos, podemos utilizar este tipo de coladores que utilizamos en la cocción de los alimentos. Limpiamos el plato y depositamos los residuos en este colador o utilizar este tipo de filtros directamente en el desfogue, ¿verdad? En el desagüe de la pilita, los colocamos y retiramos esos residuos. ¿Qué hacemos esos residuos sólidos? Esos sobrantes de comida. Pues si en casa tenemos la buena práctica de una compostera, los depositamos ahí y si no, pues los depositamos en un basurero para que luego sean dispuestos en el relleno sanitario por medio del servicio municipal. Aquí en este caso también tenemos el tema del aceite, ¿verdad? Cuando cocinamos, normalmente podemos utilizar en algunas ocasiones poco o mucho. Si es poco, les recomendamos que con una toallita ustedes lo puedan simplemente quitar y puedan depositar la toallita en el basurero. Pero si es mucho, ¿verdad? Hay en ocasiones que tal vez muchos lo depositan en el fregadero. No recomendamos para nada esto, ¿verdad? Esto puede generar daños, ¿verdad? También. Y obviamente no se le da el manejo adecuado. Entonces, lo ideal es que lo puedan depositar en una botella y lo podamos llevar a los centros de acopio para que ellos le den, ¿verdad? En este caso, el manejo adecuado. Entonces, si ustedes son de los que tienen tal vez trampas de grasa porque tienen un negocio, ¿verdad? Tal vez en este caso, ¿verdad? Esto ayuda a estos residuos, pero normalmente los hogares no cuentan tal vez con estos dispositivos, ¿verdad? Y entonces lo ideal básicamente es, ¿verdad? Poderlo llevar a un centro de acopio. También aquí el sustituto que pueden utilizar una freidora de aire, ¿verdad? Esto les puede ayudar también en este caso a por lo menos no gastar en aceites, ¿verdad? Que también hay un tip. Exactamente, súper recomendable. Ven que al final en temas ambientales, en buenas prácticas, todo se liga. Ahora, como da la recomendación, Josué, de utilizar una freidora de aire que se recomienda porque tiene un consumo eficiente de electricidad y no estamos generando este aceite, ¿verdad? Y con respecto también a la recomendación de llevar a centros de acopio este aceite, asegurarnos que sean centros de acopio que estén autorizados por el Ministerio de Salud, ¿verdad? Que sean gestores autorizados por el Ministerio de Salud. Ahora nos vamos a trasladar a electricidad, ¿verdad? ¿Cuáles son esas prácticas que podemos implementar para hacer un consumo eficiente de la electricidad? Una práctica importante es cuando llegamos a una estancia, ¿verdad? Cuando llegamos a una habitación en nuestra casa o en la oficina, en dado caso que tuviéramos que llegar a nuestra oficina. Entonces, cuando lleguemos a un lugar, ¿qué es lo que tenemos que analizar o pensar? Bueno, o hacer es evitar encender si no es necesario. Si tenemos la ventaja de que en X habitación tenemos un tragaluz o un ventanal que nos provee luz natural, entonces no es necesario encender un bombillo. Entonces, evitemos encender si no es necesario. Importante, cada vez que salga, apague lo que dejó de utilizar. Televisores, de que dejamos el teléfono conectado, todo eso es un gasto. Entonces, que tal vez tenemos una regleta y que aún así la tenemos conectada, desconectémosla para que esos gastos, ¿verdad? No nos empiecen a sumar poco a poco. Exactamente. Y cada vez que estamos utilizando algún equipo electrónico, algún dispositivo, controlemos temperaturas y tiempos. Aquí en temperaturas lo podemos ligar mucho con el aire acondicionado, que usualmente hay un rango adecuado para hacer un consumo eficiente del aire acondicionado y es tenerlo en una temperatura de 22 a 24 grados centígrados, ¿verdad? Porque la idea del aire acondicionado es tener una temperatura confortable, no sentirnos en el polo norte. Ahora yo siempre doy como este ejemplo, que a veces hay personas que les gusta estar a 17, 16 grados y los demás compañeros con helados. Pero no, la idea es que todos nos sentamos en un lugar confortable, una temperatura adecuada para refrescar un poquitito. Y en el tema de tiempos es mucho relacionado también con las horas, ¿verdad? En la mañana usualmente son mañanas frescas que no es requerido un aire acondicionado, entonces analicemos ese tema de los tiempos adecuados de uso, ¿verdad? Usualmente mejor utilizarlo en las tardes que son un poquito más calurosas y también medir la duración del uso de estos equipos.
Otra buena práctica, bueno, en casa podemos ir investigando o ir identificando el tipo de luminarias que tenemos e ir haciendo esa transición. Aquí es muy importante ir poco a poco, ¿verdad? Porque sabemos que hay que incluir en una inversión Ujú. alta, ¿verdad? Por el tipo de tecnología. Entonces, ¿qué es lo que recomienda ahora el mercado por consumo eficiente? Es optar por bombillos LED, que aproximadamente estamos consumiendo un 90% menos de energía que las tradicionales, ¿verdad? Que usualmente tenemos los fluorescentes que van, por ejemplo, en esta imagen, como así como comparativo en consumo de baterías, vean la Así comparación, es. ¿verdad? Que se reduce bastante y además también tienen mayor vida útil, que es muy importante tenerlo en consideración. Importante, procuremos utilizar la iluminación exterior, ¿verdad? Todo lo que se pueda, lo posible. Las celdas fotoeléctricas o detectores de movimiento, si tenemos sistemas de seguridad en nuestra casa, ¿verdad? Que podamos poner ese detector de movimiento y no tener que tal vez dejar la luz toda la noche encendida, o hay pasillos, ¿verdad? Que en ocasiones tal vez ocupamos tenerlos o entrar al closet, ¿verdad? Poco a poco, como indicaba Melissa, podemos ir haciendo esos cambios que al final nos van a ayudar en esa reducción que queremos poco a poco lograr en nuestro hogar. Exactamente, y siempre recalcando que dentro de nuestras posibilidades, ¿verdad? Para Ujú. no Así abrumarnos es. de que son muchas cosas, pero podemos ir paulatinamente, poco a poco. Y retomando también lo que les decía, bueno, el tema de la luz natural, ¿verdad? Que si tenemos habitaciones que tienen esta capacidad de aprovechar este recurso, que aparte también nos provee vitaminas y nos da vitalidad, ¿verdad? Recibir un poquito de sol en las mañanas, pues Ujú. podemos potenciar eso en el tema del consumo eficiente utilizando cortinas, paredes o muebles con colores claros que nos ayuden a reflejar esta luz y poder utilizarla de mejor manera en las habitaciones. Tenemos lo que es el consumo fantasma. Yo sé que a todos nos asustan los gastos, ¿verdad? Pero no es eso. Pero ese consumo fantasma, si lo pudiéramos definir fácilmente, es todo aquello que tenemos conectado que no estamos usando. Hasta un 10% en el consumo final nos puede llegar a sumar. Entonces, vean lo importante que es que realmente, aunque nos vayamos a dormir y tenemos siempre la costumbre de conectar tal vez el celular a cargar, ¿verdad? O dejamos regletas conectadas o dejamos dispositivos conectados, que hagamos antes de irnos a dormir esa revisión y que digamos, no, no lo estamos utilizando, desconectémoslo, ¿verdad? No, vamos a durar, si acaso, pocos minutos, 5 minutos haciendo ese chequeo y nos vamos a ahorrar al final del mes, cuando nos llegue la factura, vean, hasta 10% en ese consumo. Entonces, es creo que bastante importante. Exacto, y una práctica súper sencilla de convertirnos en supervisores de consumo fantasma en nuestro hogar, ¿verdad? Ujú. Cuando se va la luz del sol, apagamos y todas esas lucecitas de electrodomésticos, por Ujú. ejemplo, el microondas, el televisor, que lo vemos iluminada, aunque no esté encendido el equipo, Así hay un es. consumo, ¿verdad? Como explicaba José, entonces es muy importante hacer ese recorrido en casa y empezar a desconectar. Bueno, ahora nos vamos a trasladar a los residuos, ¿verdad? Todos nosotros somos generadores de residuos en mayor o menor medida, pero todos desde nuestro hogar somos generadores de residuos. Aquí la recomendación es siempre pensar en residuos, no solo cuando tenemos la bolsita que vamos ya a llevar fuera de nuestras casas para que se lo lleve el camión municipal, sino pensar desde que vamos a comprar un producto, porque al final todo producto pues va a terminar siendo un residuo. Entonces la recomendación aquí es implementar o practicar las CERES, las famosas CERES que escuchamos mucho en gestión de residuos. La Así es. primera es rechazar, ¿verdad? De que vamos a comprar un producto, analicemos si es necesario, si no, rechacemos el producto y en especial pensar en el plástico, ¿verdad? Hagamos esa transición paulatina de ir prefiriendo otro tipo de materiales, por ejemplo, el plástico, el aluminio, en lugar perdón, preferir el vidrio y el aluminio con Ujú. respecto al plástico. Entonces, al rechazar, vamos a reducir y por ende también podemos reutilizar esos productos. Si ya tuvimos que adquirir ese producto, bueno, analicemos de qué manera lo podemos reutilizar. Y si ya no puede ser reutilizado, ahora sí, démosle valor reciclando. ¿Y por qué me refiero a valor con el reciclaje? Porque el reciclaje permite que un residuo se comporte como una materia prima para un nuevo proceso. Entonces, de ahí la importancia de dar este ciclo o dar una gestión adecuada de nuestros residuos desde que estamos comprando un producto. Así es, aquí es importante que sepamos, ¿verdad? Que podemos clasificar, ¿verdad? Que si en este caso no lo botemos al basurero, sino que si tenemos botellas, ¿verdad? De plástico, aluminio, papel, Tetra Pak, y tenemos en este caso cartón, todo lo podemos reciclar, lo podemos separar, igualmente el vidrio, ¿verdad? Todo lo podemos separar. Si tienen estaciones en la casa, súper bien, lo pueden ustedes separar, tener limpio para llevar a un centro de acopio, pero que igual
Si no lo tienen para separar, ustedes mismos puedan tenerlo ahí en sus casas, tal vez en las bolsas correspondientes a los colores, o dejarlo, ¿verdad? Si tal vez no tienen en ese momento bolsas, no lo tiremos al basurero, dejémoslo aparte para poderlo, en este caso, reciclar, ¿verdad? No lo desechemos. Exactamente, y así por medio de la clasificación y el reciclaje y haber rechazado, reducido y reutilizado, pues podamos disponer la menor cantidad de residuos en un relleno sanitario, que básicamente solo el 20% de nuestros residuos son residuos que no tienen valor, que sería solo ese 20% el que iría un relleno sanitario. Entonces es importante como buena práctica aplicar las R's y ir clasificando nuestros residuos, ir haciéndonos como esos hábitos de clasificación. Otra alternativa también es qué hacer con los residuos orgánicos, ¿verdad? En residuos orgánicos vamos a encontrar las cáscaras de las frutas, de las verduras, las cáscaras de huevo, las bolsitas de té e incluso las servilletas, ¿verdad? Aquí podemos generar abono orgánico por sistemas de composteras, podemos tener composteras hechas en casa o en el mercado existen estas composteras giratorias, que es simplemente un sistema de 2 compartimientos, al igual que esta, donde uno colocamos los residuos frescos, por así decirlo, lo que recién sale de la cocina. Cuando se llena esta camarita, procedemos a llenar la otra y mientras estamos llenando esta la cerramos y aquí se va a dar un proceso de descomposición de esos residuos orgánicos, que al final pues se van a transformar en abono orgánico, ahora que lo podemos utilizar en nuestras macetas, en nuestras plantas y pues tenerlas con mucho más nutrientes y más bonitas. Efectivamente, ahí nosotros les damos un consejo, estén atentos a las municipalidades locales. Ellos siempre pasan sacando cursos, programas, ¿verdad? Actividades y así puedan ustedes también aprender cómo hacer una compostera, ¿verdad? Algunos ya nosotros hemos tenido, ¿verdad? La oportunidad de poder hacer, tal vez estar en actividades y se las recomendamos de verdad para que si puedan estos residuos orgánicos darles, la verdad, la mejor gestión que se puede y así que no tengamos que depositarlos al basurero, ¿verdad? Exactamente, como dice Josué, aprovechemos las oportunidades que nos dan las municipalidades, investiguemos. Cuando empezamos en este tema de ser un hogar más sostenible, es importante investigar, ¿verdad? ¿Qué es lo que hay en el mercado? ¿Qué nos ofrecen las instituciones del Estado, las instituciones privadas? Y aprovechemos esos recursos, porque al final, pues no tenemos que incluir en un gasto de adquirir una compostera, simplemente es comprometernos con estos programas que existen, recibir las capacitaciones que nos proveen las municipalidades y ahora sí, empezar con este proceso de compostaje que de verdad es súper enriquecedor y son prácticas que hasta podemos hacer en familia y nos podemos unir y ahora con la pandemia que pasamos más en casa, pues es una bonita actividad para hacer en familia. Y ya para ir cerrando, otra de las buenas prácticas las tenemos asociadas al consumo responsable, que como vimos va muy ligado al tema de los residuos, porque desde que vamos a comprar, pensar, ¿verdad? Que eso va a terminar siendo un residuo. Entonces, ¿cuál es la recomendación? Empezar a adquirir y consumir productos amigables con el ambiente, empezar a cambiar nuestro chip de consumidor y llegar a ser un consumidor más exigente, ¿verdad? Ponernos como esos criterios ambientales de los productos que queremos que el mercado nos venda, por así decirlo. Por ejemplo, en el tema de estética se ha dado mucho, no sé si han visto, ¿verdad? En redes cuando postean emprendimientos y demás, de productos en estética natural que sustituyen, por ejemplo, exfoliantes que utilizan lo que son microplásticos. Entonces sustituyen esos exfoliantes, por ejemplo, con bosrola de café, con el café, con granos de café o también con azúcar, que cumplen la función de exfoliantes y no están generando un impacto como generan los microplásticos, ¿verdad? Porque estos se degradan. También empecemos a utilizar, productos reutilizables, por ejemplo, botellas de vidrio, botellas de aluminio, que podamos hacer el famoso refill, ¿verdad? Empezar a utilizar vajillas de bambú, vajillas de fibras naturales en el mercado y de maíz y demás, o por ejemplo vajillas metálicas, ¿verdad? No utilizar las de plástico. Aquí es muy importante implementar el rechazo a los plásticos de un solo uso, eso es súper importante. Además, en el tema de consumo responsable, también pensar en adquirir productos locales, porque además de que estamos apoyando el empleo de nuestro vecindario, de emprendimientos, también estamos reduciendo la generación de emisiones, por ejemplo, de los gases contaminantes del consumo de combustible. Entonces, es una muy buena alternativa que nos permite hacer un aporte social, ¿verdad? Generando empleo a esos emprendimientos y a la vez de consumir menos combustible. Y muy importante, volvernos exigentes en el tema de poco empaque. Ahora, por ejemplo, cuando compramos un equipo, viene plástico, viene estereofón, viene cartón, o sea, hacernos un poquito más conscientes y solicitar
y hacer como una solicitud de importante en masa. A ver, al final los consumidores somos los que tenemos a veces cierto poder en el mercado de Sí. ir solicitando productos así. Así es, ahí es muy importante que tengamos en cuenta, como decía Melissa, el poco embalaje que puedan tener los productos y que utilicemos las ferias verdes que están cerca de nuestras casas. Ahí vamos a poder encontrar todos esos tipos de productos que son biodegradables, que son 100% vegetal. Realmente, a veces es informarnos, estar atentos, ¿verdad? Realmente aprovechar todas estas oportunidades que al final también nos ayudan a nosotros, ¿verdad? No es que simplemente es una acción, ¿verdad? Van también a traer un impacto, ¿verdad? En nuestros bolsillos, ¿verdad? Y vamos a poder ver que vamos a ir avanzando. En esta parte yo creo que es que vamos concluyendo, es importante indicar, ¿verdad? Que ustedes ven, aquí podemos quedarnos nosotros hablando y decirles, ¿verdad? Muchísimas actividades que pueden hacer en sus casas que tal vez no están en esta presentación, que poco a poco la idea es que vayamos trabajando en ellas, ¿verdad? Tal vez usted dice, y es que no puedo empezar con la lista de todos los residuos del agua, ¿verdad? Todavía no, pero empiece con la que usted vea más sencillo, ¿verdad? Hacer, con la que sea más sencilla a aplicar, que usted diga, bueno, ok, voy a hacer una revisión antes de irme a dormir, ¿verdad? Y voy a ver los dispositivos que están haciendo ese consumo fantasma. Empiece poco a poco y va a ver que realmente vamos a ver un cambio, ¿verdad? Que es muy importante, que aunque ustedes tal vez uno no lo vea a nivel global, sino a nivel de casa, es bastante importante y eso también va a hacer que otras personas se contagien. Como decía Melissa, se incorporan familiares, amigos, ¿verdad? Y empiezan a ver esas acciones, empezamos a hacer una influencia positiva hacia esas personas. Exactamente, ese es el mensaje con el que queremos cerrar, ¿verdad? De que con poquitas acciones podemos generar muchos grandes impactos. Y unido a esto que comenta Josué, pues tenemos esta frase de cierre que dice que no tenemos que salvar el planeta entero, basta con cuidar el pedacito que nos toca vivir. Y qué más que cuidar desde nuestro pedacito, desde nuestro rincón, desde nuestro hogar. Y también cómo, qué bonito involucrar a nuestra familia y ser esos gestores de cambio, ¿verdad? Ir impactando de manera positiva y qué más que por qué no iniciar en este mes del ambiente, ahora que nos motiva, la ONU nos motiva a poder restaurar ecosistemas, por ejemplo, hacer limpiezas en nuestra casa, en nuestros alrededores, en nuestros parques, cositas sencillas, como decía Josué, que no implica cambiar una luminaria si no están nuestras posibilidades, pero podemos hacer recorrido en casa e identificar esos electrodomésticos que están conectados, que están consumiendo. Entonces, desde ahí van nuestros consejos, nuestras recomendaciones. Esperamos que pues haya sido mucha utilidad y muchas gracias a Josué por su aporte y por acompañarnos esta noche. Vamos a abrir espacio para consultas. Perfecto. Si hay consultas o comentarios, adelante. Sí, correcto. Buenas noches, compañeros. Buenas noches. Buenas noches. Muchísimas gracias primero. De verdad que muy valiosos todos los tips que nos han dado, estos consejos, y para empezar a implementar en este mes del ambiente, ¿verdad? Claro que sí. Consultas, de hecho, nos dicen qué hacer con los tipos de plástico que no son valorizables, es decir, que no indican en sus datos que son tipo 1 o 2, o como envoltorios de galletas, frituras, papel térmico. Bueno, voy a ir a agarrar la palabra. Claro, adelante, José. Con esta parte, ¿verdad? Yo creo que es una pregunta constante. Hay plásticos que utilizamos, ustedes ven, tal vez si una golosina que tienen, ¿verdad? O las galletas. Y si ustedes revisan la etiqueta atrás y no son plástico 1 y 2, ¿verdad? Todos esos plásticos, lamentablemente, no hay un tratamiento todavía o no está, digamos, la maquinaria para poderle darle el tratamiento adecuado en el país. Sin embargo, eso no indica que, bueno, ahora sí, entonces vamos a depositarlos al basurero. No, no, sino han salido alternativas como lo son los ecobloques o ecoladrillos. ¿Verdad? Y usted dice, ¿qué es eso? ¿Verdad? Es básicamente igual una botella de cualquier gaseosa, que lo que hacemos es llenarla, ¿verdad? Podemos hasta recortar esos envoltorios, recortarlos, hacerlos pequeños para que sea más fácil, ir llenando poco a poco la botella hasta que la podamos cerrar y podamos subirnos encima de la botella y ver que ya, o sea, no le cabe nada más. Estos ecobloques y ecolarillos los podemos llevar a los centros de acopio y ellos lo que hacen es hacer, como dice la palabra, básicamente ladrillos, ¿verdad? Para construir casas, ¿verdad? Y realmente aquí, si ustedes ven, es como un doble factor. Al final estamos nosotros reutilizando, ¿verdad?
lo que son todos estos desechos para que se puedan utilizar para construir, en este caso, hogares, ¿verdad? Entonces, ustedes me dicen, bueno, sí, yo lo reciclo, ¿verdad? Y es que ir a un centro de acopio, ¿verdad? Que a veces puede decir uno, uy, qué pereza, o esto y lo otro. Pero algo muy importante es que también podemos ganar con esto. Si lo llevamos, ¿verdad? Y nos inscribimos a programas que existen como de e-coins, ¿verdad? Ahí podemos nosotros, con estas botellas que llevamos, podemos ganar 10 e-coins, ¿verdad? Y eso al final lo podemos usar en descuentos. Entonces también vean esas posibilidades que pueden salir, ¿verdad? Ahí. Gracias, Josué. No, Muchas de nada, No un sé si gusto. hay más consultas por ahí o comentarios. Claro, claro que sí, dice, ¿qué hacer con los residuos electrónicos, llantas y hasta con las baterías de carro? Ok, en ese caso, bueno, hay centros de acopio destinados. En Costa Rica hay aproximadamente 62 centros de acopio que están especializados para el tratamiento, por ejemplo, de computadoras, de móviles, de tabletas o ese tipo de electrodomésticos. Entonces, lo importante acá con los residuos electrónicos es informarnos. En la página del Ministerio de Salud es una muy buena alternativa y podemos guiar, digo yo, ahora digitamos en Google gestores autorizados por el Ministerio de Salud y se nos va a desplegar una lista muy importante de acuerdo a la zona también. Están también clasificados por provincia. También podemos apoyarnos, mencionaba Josué, la plataforma eCoins. Esa plataforma es una plataforma donde usted lleva sus residuos a un centro de acopio que esté vinculado a ellos y por ende le van a canjear sus residuos, de acuerdo a su peso, por moneditas y coins, ¿verdad? Así le llaman ellos, que ustedes pues puede cambiar por productos sostenibles, que es bueno, ahí estamos implementando ese tipo de compras de insumos, ¿verdad? Por este mecanismo de coins. En la plataforma de coins, que también lo pueden buscar en Google, ellos tienen centros de acopio y lo tienen también por tipos de residuos. Entonces ahí también ustedes pueden identificarlos. Son como las alternativas que hay para este tratamiento. Muchas gracias, Meli. Para que ustedes también sepan, nos están felicitando, nos dice don Antonio, les agradezco un tema apropiado en el mes del ambiente. También nos dicen, excelente charla. Qué bueno que nos escuchan. Les voy Qué a decir bueno. otra consulta. Nos preguntan, ¿cuál es la forma adecuada para desechar el aceite de cocina? Bueno, creo que ahí lo pudimos ver en la parte de residuos, ¿verdad? Aquí lo importante es no lo tiremos en el fregadero, ¿verdad? No utilicemos, ¿verdad? Tal vez ese cambio, ¿verdad? De acción que tenemos. En ese caso, lo más adecuado es que lo podamos incluir ya sea en una botella, en un recipiente, ¿verdad? Que puede ser de plástico. En este caso, para que también lo utilicemos para esto y lo llevemos a un centro de acopio, ¿verdad? Que esté autorizado y podamos entregarle y ellos le van a hacer la gestión. Lo llenamos totalmente y ellos lo que hacen es hacerle el debido tratamiento. Pero aquí lo importante es no tirarlo al fregadero, no depositarlo, ¿verdad? De acá al otro lado, ¿verdad? Habrá personas que, dependiendo, ustedes pueden escuchar, hay personas que le dan un doble uso, ¿verdad? Pero nosotros por lo menos en lo que es el desecho, recomendamos meterlo en un recipiente y llevarlo al centro de acopio. Exactamente, ahí es hacernos el hábito, ¿verdad? Porque eso es como sencillo y es más fácil botar al basurero, pero sí es importante ir cambiando hábitos, ¿verdad? Los hábitos así poco a poco, como hemos recalcado a lo largo de la charla, de acostumbrarnos a tener esa botellita, a irla llenando. De igual manera con el aceite del atún, ¿verdad? En esa misma botellita podemos depositar ese aceite para que vaya gestionado adecuadamente. Claro, gracias. También nos preguntan, ¿puedo utilizar el agua de la lavadora para regar plantas? Sí, es una alternativa, siempre y cuando la recomendación es que hayamos utilizado un jabón biodegradable, que no vaya a impactar tanto las plantas, ¿verdad? Esa es la recomendación. Podemos utilizarlo dependiendo del jabón que utilicemos, que sea biodegradable. O en otros casos, si tenemos la utilización de biojardineras, que son sistemas que nos permiten darle tratamiento a las aguas grises, que son las aguas grises que están ligadas a las que generamos en los lavatorios, por lavado de manos, cuando nos bañamos, cuando lavamos la ropa, por ejemplo. Este tipo de agua se le puede dar un tratamiento por medio de estos sistemas de biojardineras, que es un sistema que está hecho con diferentes plantas que por medio de sus raíces pues dan cierto tratamiento y limpian el agua. Pero si no tenemos espacio en nuestra casa y no es viable hacerlo, bueno, entonces utilizamos un producto, un jabón biodegradable para poder regar las plantas con esta agua. Así es. Listo, entendido.
Y para concluir, tenemos la última pregunta. Nos dice, ¿cómo debo desechar los medicamentos en casa? Bueno, muy importante, muy importante. Ahí vimos hasta una imagen de Melissa que ponía que a veces los depositan hasta ¿verdad? En el inodoro, en el servicio sanitario, ¿verdad? Esto Sí. no lo depositemos, ¿verdad? No, realmente separémoslo, ¿verdad? Quitémoslo para evitar confusiones en este caso y llevémoslos, los almacenamos y los llevamos a una farmacia, a un EVAIS, ¿verdad? O en este caso, a un lugar autorizado, la Caja Costarricense de Seguro Social, para que le dé el debido procesamiento, ¿verdad? De esto, pero no lo depositemos y lo desechemos con la demás basura, ¿verdad? O con los desechos ordinarios, realmente, o con alguno otro que vayamos a separar. Realmente démosle el debido procesamiento a lo que son los medicamentos, que esta es una buena pregunta que a veces, ¿verdad? Obviamos y como son poquitos, tal vez los desechamos, pero que también ahí podemos también para que no seguir dañando al ambiente, no seguir desechándolo tal vez de una manera equivocada, ¿verdad? Sí, ahí de igual manera es un hábito de a poco, le digo yo, ahora hacernos el hábito de ir guardando sus medicamentos vencidos, aparte, como dice Josué, de los que estamos consumiendo para evitar ingerir productos que pues, no debemos ingerir y hacernos ese hábito, ¿verdad? De poder acopiarlos y también aquí cabe el hecho de investigar, de informarnos, Así porque es. a veces generan campañas de recolección de medicamentos, entonces estar al tanto de esas campañas, de que tal vez genera la caja, creo que la UCIMED en su momento, también hace ese tipo de recolecciones o ciertas farmacias también, entonces informémonos al respecto. En esto la clave es ser personas informadas de las buenas prácticas que podemos generar. No sé si hay más consultas por ahí o comentarios. No, esas serían las consultas que tenemos. Perfecto, muchísimas gracias. Entonces, por acá cerramos este Facebook Live en esta conmemoración del Mes del Ambiente y pues nuevamente, Josué, agradecerte por tu tiempo y tu espacio y compartir todo el conocimiento adquirido a lo largo de estos 4 años de ser el coordinador de este comité local de la BP Total de Paseo Colón. De verdad que muchísimas gracias y muy buenas noches a todos y todas. Igualmente, buenas noches a todos. Gracias.